Sí, doctor. Ya. Bueno, en la anterior clase, esta va a ser un poquito más ordenada. En la anterior clase habíamos hablado del tubo digestivo y ahora vamos a redondear solamente para aclarar la utilidad de los métodos de imagen en algunas patologías que yo creo que es lo más adecuado de hacer. ¿Ya? Siempre es importante que el estudio que vayamos a realizar va a depender fundamentalmente de la clínica del paciente. Y eso es responsabilidad de ustedes como clínicos en darnos toda la información necesaria para poder contribuir nosotros a sugerir qué estudio es el más adecuado. Indudablemente, la realización de los estudios va a depender de la disponibilidad del examen en el área donde estén, obviamente de la experiencia de quien emplea las técnicas de imagen y del costo de los estudios, porque obviamente ese es un aspecto también importante y no hay que dejar pasar. Pero sin embargo yo les voy a mostrar cuáles son las ventajas y desventajas de algunas de las técnicas en algún tipo de patología en la parte digestiva. ¿Ya? Y esto va a ser extensivo a cualquier área del tubo digestivo, pero vamos a comenzar con el esófago. Si este paciente, por ejemplo, acudió con un diagnóstico clínico de disfagia, le solicitan una radiografía de esófago, se efectúa la radiografía irregular, obviamente con aspecto de malignidad, y que a la endoscopía posterior con biopsia resultó ser un cáncer esofágico. La radiografía que les estoy mostrando nos va a ilustrar el lumen del esófago. Nos va a dar información de cuánto de tejido tumoral existe alrededor de esa lesión, porque eso es incapaz de hacerlo la radiografía simple. Entonces necesitamos el apoyo de otras técnicas. ¿Y cuáles son esas otras técnicas que nos pueden ayudar a valorar más allá de la pared del área que estamos explorando? Una de ellas, y es una excelente herramienta, es la ecoendoscopía. Esta la hacen los gastroenterólogos porque colocan a través del túnel de trabajo del endoscopio un transductor muy delgado de ecografía y pueden evaluar la lesión y nos va a mostrar el espesor de compromiso de esa lesión con mucha fidelidad. Este es un paciente que tiene un compromiso hasta la capa más externa, el esófago no tiene serosa, y este otro paciente cómo traspasa todas las capas del esófago. Nos puede además mostrar si existiesen, pero su campo de visión es muy, muy chiquito, o sea, puede alcanzar a 1 o 2 centímetros, pero no más allá. Entonces, esta es una herramienta que tenemos para ver el compromiso, el espesor de profundidad, que compromete la profundidad de la pared de la lesión. Pero tenemos otras técnicas que nos pueden ayudar a valorar otros aspectos, y esos otros aspectos son la extensión más allá del 1 o 2 centímetros que podemos ver con esta lesión.
ver si no hay ganglios más allá de lo que la ecografía nos puede mostrar. Acá un tumor de esófago, este es el lumen de esófago y esta es la masa tumoral. Todo esto es lo que no podemos ver con la radiografía simple con contraste del esófago. Y los estudios estos seccionales nos van a permitir valorar eso, nos va a permitir valorar compromiso de otros órganos, nos va a permitir valorar metástasis o adenopatías más lejanas, como en este caso, este ya es una resonancia magnética que nos muestra un ganglio linfático eh, eh, más abajo del diafragma, en un paciente con un cáncer esofágico. Entonces, acá he tratado de ilustrar un poco cuáles son las ventajas y desventajas de los distintos métodos complementarios cuando uno encuentra una lesión en tubo digestivo. Como ya les había mencionado, la ecoendoscopía que nos permite ver la profundidad que compromete esa lesión, ya, o sea, qué espesor de compromiso de pared hay. Nos permite ver ganglios que están alrededor del esófago, muy próximos a la pared de la lesión. Nos permite ver la extensión, cuán larga es la lesión, y una cosa bien importante que la tomografía y la resonancia no pueden, es que como se hace con endoscopía, permite obtener la biopsia. Pero ¿cuáles son las desventajas de este método? Que es muy poco disponible, hay muy pocos gastroenterólogos entrenados en nuestro medio para hacer este procedimiento, debilita del operador. Es moderadamente invasiva, requiere sedación, su campo de visión, como les he mencionado, es limitado y el costo actual de este estudio es bastante alto. Se asemeja a la resonancia o a la tomografía. La tomografía computada multidetector hay muchos más equipos de tomografía, permite valorar la extensión de la lesión, valora y evalúa los órganos vecinos si hay compromiso metastásico, no es invasiva y el personal técnico que realiza este procedimiento es un personal técnico que hace todos los procedimientos de tomografía, o sea que no se requiere un personal tremendamente especializado como para la ecoendoscopía. Y la valoración del informe radiológico la hace un médico radiólogo que por supuesto tiene que estar entrenado en tomografía, pero no necesita tampoco tener una subespecialidad para poder valorar este tipo de imágenes. ¿Qué problemas tiene la tomografía? Y que no son, digamos, despreciables. Uno de ellos es la radiación, que es importante la radiación en la tomografía y es por eso que uno tiene que elegir cuándo y cómo y cuántas veces hacerle un estudio de tomografía a un paciente. El contraste endovenoso que se emplea para la tomografía es yodo y algunos pacientes pueden tener reacciones alérgicas al yodo, aunque generalmente no son de mucha importancia. El costo de este examen es moderado, digamos, comparando con los otros dos. Y obviamente si el paciente es portador de elementos metálicos, por ejemplo, barras o tornillos transpediculares, estos pueden afectar en forma importante la calidad de la imagen. Y la resonancia magnética. La resonancia magnética es un equipo que indudablemente es el que mayor resolución de contraste tiene respecto a las otras dos. Al igual que la tomografía y la ecografía permite valorar la extensión de la lesión,
Al igual que la tomografía permite la evaluación de órganos vecinos, el personal es el mismo que hace todos los estudios de resonancia magnética. Es una técnica no invasiva y una gran ventaja respecto a la tomografía es que no utiliza radiación, vale decir, no es nociva para el paciente. Pero el problema que tiene es que es menos disponible. Si el paciente tiene marcapasos o elementos metálicos de acero inoxidable, no puede ingresar al resonador. Hay muchos pacientes que tienen claustrofobia, tienen que estar en un túnel por 30 minutos, 35 minutos, y eso no es fácil para muchos pacientes. El costo del estudio es mayor que probablemente que los dos anteriores y no está exento de artefactos si el paciente no puede estar y se mueve, o si el paciente tiene artefactos metálicos en el área de la exploración. Estas ventajas y desventajas de estos métodos son similares para estómago, para colon. Obviamente tengo que decirles que la parte de la ecografía endoscópica solamente se utiliza en esófago y en canal anal. No hay este tipo de exploración para estómago o colon en los segmentos más proximales al canal anal. Ya, entonces, en esas áreas, ya sea para estómago, para tumores de estómago o de colon, para valorar y etapificar a un paciente se emplea tomografía o resonancia magnética. Y este es otro ejemplo de resonancia magnética, en este caso está sobre una imagen de tomografía respecto a la ecografía endoscópica, que es lo que nos va a permitir valorar la presencia de las distintas estaciones ganglionares donde pueden alojarse patología secundaria o infradiafragmática, porque puede llegar incluso hasta los ganglios celíacos o mesentéricos superiores, los ganglios por compromiso secundario de un cáncer de esófago. Hay una técnica que es la estrella, digamos, en la estadificación cuando un paciente ya tiene diagnóstico de cáncer y uno necesita valorar la extensión y estadificar en forma adecuada un paciente, es el PET por PET-CT. El PET-CT nosotros no lo hacemos, esto lo hacen en medicina nuclear, es una máquina compleja en la cual hay dos equipos, uno es un tomógrafo y el otro es una gamma cámara. Entonces se inyecta al paciente un radiotrazador que es captado por áreas de alto metabolismo, y obviamente las lesiones de cáncer tienen alto metabolismo y van pintando. Esto que se pinta es la imagen que se obtiene con la gammagrafía. Y se sobrepone, se hace un mismatch, o sea, con computadora, la computadora une las áreas, digamos, de exploración que ha sido hecha por la gammagrafía y las áreas de exploración que ha hecho por la tomografía, las une. ¿Por qué? Porque la tomografía tiene una muy buena capacidad de mostrar la anatomía. En cambio, la gammagrafía no tiene esa capacidad, pero sí tiene una capacidad importante para valorar funcionalidad con la captación del radiotrazador, que se refleja por estas áreas más brillantes que obviamente se miden y tienen valores específicos para determinar si una lesión es o no
sugestiva de compromiso secundario. Entonces, para la estadificación local, que quiere decir es alrededor de la lesión, tenemos la econdoscopía, la tomografía computada, la resonancia magnética, nos puede ayudar para ese objetivo. Pero si necesitamos valorar compromiso a distancia u otros órganos, obviamente la ecografía endoscópica a metástasis de un primario, lo mismo esta lesión, o en resonancia magnética múltiples lesiones focales. Entonces, el concepto de ecografía en esófago nomás, la ecografía, la endoscopía, la tomografía o la resonancia, pero para estadificación a distancia, obviamente la eco también tiene sus limitaciones porque hay muchas áreas que están ocultas para la ecografía abdominal. Y como estos métodos tienen alta capacidad para valorar hueso, también obviamente compromiso óseo, como en este caso, con este hueso ilíaco y el sacro comprometidos y destruidos por una gran masa tumoral que deja algunos escombros óseos. Cuando queremos estadificar tumores en otras áreas, como en este caso en recto o en ciego, la tomografía es muy útil porque nos permite valorar la longitud de la lesión, el espesor de compromiso, la presencia de ganglios linfáticos y además, como va a haber una exploración más proximal, se va a valorar si no hay compromiso en hígado o en pulmones. Bien, ahora vamos a pasar a la utilidad de la ecografía en tubo digestivo, que siempre habíamos dicho que la ecografía tiene muchas limitaciones para valorar tubo digestivo. Pero en algunas ocasiones es útil y tiene algunos signos que nos pueden ayudar. Pite con la tomografía, si no, contribuye a valorar algunos aspectos, algunas patologías, como ser esta, por ejemplo. Este es el colon descendente y hay toda esta lesión que corresponde a un divertículo con un compromiso inflamatorio periférico en un paciente con una diverticulitis. Por supuesto que no es el examen de primera línea para este tipo de complicaciones de la enfermedad diverticular, sino sería el examen más indicado es la tomografía. Pero a este paciente le solicitaron una ecografía y al hacer el estudio nos encontramos con esta lesión. Posteriormente se hizo su tomografía, se confirmó que era una enfermedad diverticular complicada y el paciente fue a tratamiento específico para esa patología. ¿Podemos valorar dilatación de asas intestinales? Sí, pero es imposible con ecografía decir dónde está la obstrucción y la causa de la obstrucción. Es obviamente la tomografía computada actualmente la mejor herramienta también para valorar patología obstructiva de intestino. Donde sí la ecografía tiene un buen rendimiento es en pacientes generalmente pediátricos, porque esta es patología pediátrica, en apendicitis aguda, porque tiene alta resolución. Combinamos nosotros la exploración clínica con la ecografía
buscando signos de Murphy positivo, y obviamente vemos con ecografía el apéndice gordo, con cambios inflamatorios, aumento de flujo alrededor por los cambios inflamatorios propios de un proceso infeccioso inflamatorio, y no es el mismo paciente. Con la tomografía también es posible valorar este tipo de patología en un apéndice inflamado con la grasa periapendicular comprometida. No siempre es necesario que exista, generalmente ustedes van a leer o van a escuchar de que el apendicolito, si tienes apendicolito, no existe. O sea, muy pocas veces nosotros vemos apendicitis aguda con apendicolito. Generalmente es sin apendicolito. Y esta es otra técnica que hacemos, que es la ecografía endoanal. Esto, como les había comentado, que los estudios endoluminales para tubo digestivo solamente eran en esófago y en canal anal. En esófago para valorar la profundidad generalmente de una lesión ya conocida, y en la región perianal es para valorar, como en este caso, absceso, un absceso perianal. Ese huevo que ven acá corresponde a una colección líquida perianal por una fístula, y las fístulas son otra de las indicaciones. También el cáncer del recto para valorar el compromiso en profundidad de una lesión tumoral en el recto. Aquí se ha mezclado, este es otra apendicitis aguda, este es el apéndice con engrosamiento de la pared en una apendicitis aguda. Bien. El otro punto para el cual las modalidades de imagen son muy importantes es para el intervencionismo. Le llamamos intervencionismo a los procedimientos de biopsia y drenaje que hacemos nosotros los radiólogos, guiados por los métodos de imagen. Podemos acceder a hacer biopsias en partes blandas, tiroides, en biopsias de riñones, en riñón nativo o en riñón trasplantado, drenaje de colecciones abdominales, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunos ejemplos. Este paciente tiene una lesión focal en hígado, y guiados por tomografía accedemos con una aguja hasta el lugar de la lesión, obtenemos muestras para que el patólogo posteriormente nos diga de qué se trata esa lesión, si es una lesión benigna, maligna, y si es maligna, cuál es su naturaleza histológica, para permitir un tratamiento adecuado. No solamente hacemos diagnóstico, sino tratamiento. En este caso, el tratamiento es en las colecciones líquidas. Aquí en hígado, una colección líquida importante. Este era un paciente boxeador y que después de un tiempo hizo un hematoma hepático después de una pelea. Se quedó el hematoma, se infectó y quedó obviamente un absceso posterior. Y les había mencionado en la clase anterior que nosotros teníamos aire solamente en tubo digestivo, como este estómago, o en pulmón. ¿Ya? Acá. Aire en cualquier otra área que no sea tubo digestivo o pulmón es patológico. Y cuando nosotros acá vemos el hígado y hay unas áreas de baja densidad, todas estas, pero además hay estas áreas de muy baja densidad. Esto corresponde a densidad de líquido y esto corresponde a densidad de aire. Cuando nosotros encontramos aire en una lesión, tenemos que pensar que esa lesión es un absceso. Este paciente se colocó, estas son guías que uno tiene para hacer la punción, aquí está entrando la aguja con el catéter, y se deja el catéter dentro de la lesión en el hígado, y este paciente lo que tenía era una comunicación
de la vía biliar con la colección líquida. Se dejó este tubo por unas semanas y el paciente, después de unas 2 o 3 semanas, fue dado de alta, se retiró el catéter y no requirió de cirugía. Esto es un procedimiento que se hace con anestesia local y obviamente no es ambulatorio porque siempre tiene sus riesgos, pero el tiempo de hospitalización es de 1 o 2 días, comparando con 10 días o 8 días con una cirugía abierta para drenar esa colección líquida. Bien, ahora vamos a ir específicamente a valorar patologías por órganos intraabdominales, ¿ya? Y les vamos a ir mostrando cuáles son las capacidades de las distintas técnicas de imagen. El hígado, que es el órgano más grande que tenemos en el abdomen, se puede comprometer en forma difusa o con lesión focal, ¿ya? Y las lesiones focales del hígado pueden localizarse en cualquiera de los segmentos del hígado. Para el recordatorio nada más, no es necesario que se lo aprendan. Tenemos el segmento 1, que es el lóbulo caudado. El 2, 3 y 4 corresponden al lóbulo hepático izquierdo y del 5 al 8 al lóbulo hepático derecho. Esa es la nueva segmentación que existe del hígado y que nos permite localizar las lesiones focales. ¿Y por qué es importante la localización en estas áreas, en los segmentos? Porque los cirujanos, cuando van a ir a operar una lesión en hígado, se basan en las venas suprahepáticas. La derecha, la izquierda y la media. Entonces, uno tiene que, y esos son las estructuras que van dividiendo estos segmentos, y por lo tanto los cirujanos se basan en este tipo de referencia para poder operar. Estas son las ramas de la porta, que son otro elemento importante porque van en conjunto con la arteria hepática y obviamente necesitan toda esa información segmentaria para poder ver qué tipo de cirugía van a planificar. Las primeras lesiones focales en hígado son los quistes hepáticos. Los quistes hepáticos, por definición, son estructuras con contenido líquido, anicogénico, o sea, fue en práctica ya, anicogénico porque no tiene ecos y sus paredes son imperceptibles. No podemos medir la pared de un quiste por ecografía o por tomografía de un quiste simple. Son muy frecuentes, pero obviamente el diagnóstico diferencial está con los quistes hidatídicos y las colecciones líquidas, que pueden ser abscesos o pueden estar infectadas sin tener gas, pero entonces tenemos que categorizarlas con el contraste. Aquí vemos una imagen anicogénica, no tiene ecos, dentro del espesor del parénquima hepático. No se puede medir sus paredes porque son imperceptibles y corresponde a una lesión quística localizada entre la vena suprahepática derecha y la suprahepática media. Esta es la vena cava inferior. ¿Cómo se le ve por tomografía? Por ecografía van a ser anicogénicos, por ecografía son hipodensos, de baja densidad, más grises, más negritos que el resto del parénquima y no tienen pared. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de la tomografía? La gracia de la tomografía es que con este corte, por ejemplo, podemos valorar, además de esta lesión, el riñón, la vena renal,
la vena cava inferior, la aorta, el espacio interaortocavos y grasa perirenal. Acá está la vesícula, pero nos permite tener una visión mucho más amplia del abdomen, a diferencia de la ecografía. Lo mismo pasa con la resonancia lo mismo. En la resonancia, los quistes van a ser de baja intensidad de señal en secuencias T1 y van a ser hiperintensos, o sea, de alta intensidad de señal en secuencias T2. Eso es característicamente una imagen de un quiste por resonancia magnética. ¿Por qué? Porque nosotros en ecografía hablamos de ecogenicidades y por eso hablamos acá de una imagen anecogénica. Esto que es el diafragma es hiperecogénico y el tejido de ecogenicidad media, que es el parénquima hepático, con el cual se compara la lesión focal que estamos viendo. En tomografía, como les he mencionado, hablamos de densidades. Esto es hiperdenso, esta es la aorta con contraste en su lumen, por eso es hiperdenso, con una densidad parecida a la cortical del hueso. Los riñones en su corteza, como les hemos puesto contraste, impregnan intensamente. El hígado hepáticas y el quiste no se pinta y se mantiene hipodenso, porque hablamos de densidad en tomografía, respecto al parénquima vesical. Y en la resonancia magnética no podemos hablar ni de ecogenicidad ni de densidad y hablamos de intensidad de señal. En T1, esta lesión es de menor señal, o sea, es más negrita que el hígado, es hipointensa respecto al hígado, y cuando está en secuencia T2 es hiperintensa respecto al hígado. El T2 siempre resalta el líquido, es el líquido cefalorraquídeo que está rodeando al cordón espinal, también es líquido y también brilla en el T2. Y acá, bueno, ya no se ve muy bien, pero es hipointenso en el T1. Y los quistes, cuando le ponemos contraste, como habíamos visto en la tomografía, que le hemos puesto contraste, y todo se va a impregnar menos el quiste, y el quiste se va a mantener hipodenso. En la resonancia magnética, después del contraste siempre se usan solo secuencias T1, los quistes no, no se van a impregnar y se van a mantener avasculares y por eso se van a mantener de baja intensidad de señal. Entonces, para resumir, los quistes, este es el parénquima hepático, en la fase temprana después de administrar contraste no tienen impregnación y el parénquima se impregna. Inicialmente se impregna por la vía arterial, pero hay que recordar que el hígado tiene fundamentalmente aporte por la porta. Entonces, en una fase portal se va a impregnar más el parénquima hepático porque le va a llegar más sangre por la porta que por la arteria, pero el quiste se va a mantener siempre de baja densidad en tomografía o intensidad de la resonancia. Y eso se va a mantener hasta las fases tardías. Quiere decir que como no hay vasitos dentro del quiste, en ningún momento de la exploración se va a pintar dentro de él, a diferencia de otras lesiones. Como por ejemplo esta otra lesión, que es una lesión benigna, que hay que conocerla, porque obviamente el 6% de la población sana tiene hemangiomas, o sea, y casualmente uno puede encontrar un hemangioma. ¿Y cómo se comporta el hemangioma a diferencia del quiste? Es una lesión vascular
pero de muy lento flujo. Es por eso que el Doppler color no tiene utilidad para la valoración del hemangioma. Entonces, ¿cómo nosotros discernimos que una lesión de baja intensidad, de baja densidad en tomografía, que puede ser un quiste, al final es un hemangioma? Porque le ponemos contraste y va pintándose en la periferia y se hacen varias fases y va llenándose muy lentamente en forma centrípeta. ¿Qué quiere decir eso? Que al principio se pinta en la periferia, pasitos chicos, hacemos otra pasada de tomografía, se va pintando más intensamente porque va progresando el contraste y la sangre hacia el centro de la lesión, y en la fase más tardía se hace absolutamente isodensa, quiere decir que llega a equilibrar la densidad con el parénquima adyacente. Aquí ustedes ven que está negrito, va pintando en la periferia, va comenzando a pintar más central, y al final pues, teníamos que tener más tiempo probablemente en este paciente, pero se va pintando completamente. ¿Cómo se ve en ecografía? En ecografía se ven unas imágenes blancas, ecogénicas, pero nosotros con ecografía no tenemos la posibilidad de valorar la dinámica vascular de esa lesión. Por lo tanto, cuando nosotros nos encontramos con una lesión de esta naturaleza, sugerimos que se haga una tomografía o una resonancia con contraste dinámico, así se llama. Este paciente es muy interesante porque llega con un cáncer de esófago, aquí está su cáncer de esófago, y con esta lesión en hígado. Y esto correspondió no a una metástasis, porque se pensó inicialmente por una ecografía que era una metástasis. ¿Por qué? Porque obviamente uno tiene que pensar si hay un cáncer de esófago y una lesión en hígado, lo más probable es que sea una metástasis, pero no, gracias a Dios para el paciente, correspondió a un hemangioma. Ustedes ven cómo se va impregnando en la periferia y en fases más tardías esa lesión desaparece. Como les mencionaba, el hemangioma hepático, acá está bien ecogénico, con ecografía Doppler, incluso con Doppler de potencia, que es este programa que disponemos, no podemos representar flujo dentro de la lesión porque es tremendamente lento. ¿Ya? Entonces, es la tomografía o la resonancia magnética el examen, elección para el diagnóstico diferencial. Bien. La otra lesión importante es el absceso hepático. Ya les mostré algo de esa patología cuando veíamos ese drenaje percutáneo. Bien, este paciente era un paciente que tenía una coledocolitiasis, hizo fiebre, una colangitis y posteriormente una cantidad importante de aire en el lumen de la vía biliar y muchos focos hipodensos que correspondían a microabscesos. Por supuesto, esta lesión es de difícil manejo y este paciente no tuvo fortuna para sobrevivir porque los abscesos tienen que valorarse en forma muy cuidadosa porque pueden simular quistes, pero los quistes nunca van a tener mamelones y no van a impregnar con el contraste. Los abscesos, sí. Ahora, si hubiese una burbuja aérea, obviamente eso es característico de absceso, pero no siempre un absceso tiene aire en su lumen. Entonces,
Es por eso que uno tiene que tener presente. La única forma definitiva, sin embargo, para saber si hay la duda de que si es un quiste o un absceso, es colocar una aguja y obtener el material para que el laboratorio nos diga de qué se trata. Y en caso de que fuese absceso, se coloca un tubo, acá está el tubo, este es un tubo de drenaje, en una colección líquida en el lóbulo hepático derecho. ¿Y qué otras patologías puede afectar al hígado? Por supuesto, los tumores. Y para los tumores uno tiene que saber que cuando hay una masa tumoral hay una neoangiogénesis, o sea, una formación de vasos nuevos que son de mala calidad, de paredes permeativas y además que el tumor tiene un crecimiento mucho más y por eso generalmente hay áreas de necrosis central. Y acá parecería que fuese una representación pictural que se ha pintado a una concentración menor que la del parénquima hepático y que deja áreas de hipodensidad central que corresponden a las áreas de necrosis tumoral. La resonancia y la tomografía nos dan la misma información. La información que aportan ambas técnicas básicamente es la misma. Lo que pasa es que la tomografía es muy rápida, hace un estudio de abdomen en 20 segundos, minutos, para hacer un estudio de abdomen. La tomografía computada utiliza radiación, la resonancia magnética no. Ambas utilizan contraste, pero el contraste de tomografía es iodo y el de resonancia es gadolinio, que es mejor tolerado y genera menos problemas de reacciones alérgicas. Pero la información de ambas es similar. Los pacientes también pueden sufrir trauma y es otra condición patológica que tenemos que saber y que la tomografía es una extraordinaria herramienta para su diagnóstico. Este es el hígado, se le pone contraste y uno ve una tremenda laceración profunda que casi parte el hígado en dos, con una colección líquida que debe ser un hemoperitoneo y que está rodeando al parénquima hepático. Debe ser hemoperitoneo, les digo, porque nosotros no podemos saber cuál es la naturaleza del líquido por métodos de imagen. Otro paciente, también con una laceración profunda y líquido perihepático. Este paciente, 17 días después del trauma, hace estas colecciones líquidas en el hígado y que correspondieron a bilomas, o sea, bilomas son colecciones líquidas de bilis, porque obviamente esta lesión transfixió probablemente muchos conductos biliares y la bilis se acumuló dentro del espesor del parénquima, se colocó un catéter y se resolvió el problema. Pero, nuevamente les repito, la tomografía tiene una extraordinaria capacidad de información. Nos permitió valorar este paciente la presencia de un trombo en la vena cava inferior
y la presencia de un hematoma subcapsular en este riñón. La resonancia magnética también tiene esta capacidad, pero la ecografía tiene capacidades muy limitadas para valorar este tipo de condiciones. Por trauma, por supuesto que la tomografía es mucho más eficiente. Bien, muchachos, vamos a dejar hasta acá para no quedar medio truncos y continuamos el próximo jueves. ¿Ya? Muy bien. Entonces nos vemos el jueves. Voy a salir de la presentación, ¿ya? Hasta luego. No es nadie. Ya.